Permítame tener comunicación en este momento con la doctora Lori-Ann Jiménez Faibi. Ella es doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard. Ella es investigadora de genética molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es directora de Salvemos Conciencia. Lori-Ann, doctora, mucho gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Danos tu visión de esto que tiene alarmado al mundo. Ciertamente preocupado, aunque creo yo no es motivo todavía para estar apanicados, salvo tu mejor opinión. No, yo creo que no hay que estar apanicados nunca. Pase lo que pase, no hay que estar apanicados. El pánico provoca inacción y eso es lo que no debemos hacer. Necesitamos estar preocupados y necesitamos estar ocupados principalmente de esto que ocurre. Sin duda, ahora el surgimiento de la variante Omicron es un riesgo real, inminente, al que debemos de poner atención y hacer lo posible por prevenir su transmisión. Lo que pasa con la variante Omicron es que ahora se ha generado esta variante. ¿Por qué se ha generado? Por países como México y como la mayor parte de los países en Europa que no han hecho algo realmente serio para detener su propagación. Es decir, somos la irresponsabilidad misma de países que han dejado seguir propagando a este virus, han ocasionado que el virus mute y entre más le permitamos lo mismo, más va a seguir mutando. Delta es una variante realmente que vino a cambiar mucho el juego de la pandemia, vino a disminuir la efectividad o la eficiencia de las vacunas, a hacer mucho más transmisible aquello que pensábamos que el 75% de la población vacunada iba a ser suficiente, ahora se llevó hasta el 93%. Pues, ¿qué creen? Por no detener la propagación de este virus, ahora tenemos a Omicron. Sin duda, una variante mucho más preocupante y peligrosa que Delta. Así parece ser. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Es más peligrosa, más contagiosa esta variante que en un caso la alfa y luego la delta, que resultó ser muy peligrosa? Sí, bueno, ahorita lo que necesitamos ser muy cautelosos con la información porque hay dos tipos de información. La información que se genera en los laboratorios de investigación. Ahorita tenemos mucha información que tiene que ver con el análisis genético de la variante Omicron. Sabemos que de acuerdo con las mutaciones, no solo el número de mutaciones, sino las regiones en donde ocurren estas mutaciones, podemos inferir algunas cosas sobre su comportamiento. Entonces, pero ahorita tenemos mucha información de este lado y poca información de la vida real, si lo queremos ver así. Es decir, información ya de la variante propagándose en una comunidad. Entonces, ¿qué nos preocupa de Omicron? Nos preocupa que los análisis genéticos nos indican que puede ser, y también algunos de los análisis, los preliminares poblacionales, nos indican que es más transmisible que Delta. Para que se entienda esto, en Sudáfrica, que fue el primer lugar en donde se identificó, que no quiere decir que ahí se originó, quiere decir que ahí se identificó por primera vez. En Sudáfrica se han identificado dos variantes de preocupación, Beta y ahora esta que es Omicron. Y la razón por la que en Sudáfrica pasa esto es porque tienen un excelente programa de vigilancia genómica del virus, no porque ahí se generen las variantes. En fin, en Sudáfrica se tenía el virus original que inició la pandemia y ese era el predominante al inicio. Después vino Beta. Lo que hizo Beta fue desplazar a la original, tomar su lugar porque era más contagiosa. Tomó el lugar del virus original y ya se propagaba tan abundantemente que llegó a representar más del 90% del virus circulante. Es decir, más del 90% de todas las infecciones que se daban eran causadas por la variante Beta. A Beta le llevó entre 6 y 8 meses hacer esto, es decir, desplazar al virus original. Después vino Delta y Delta hizo lo mismo con Beta, desplazó a Beta y entonces y llegó a representar igual más del 90% de las infecciones eran causadas por Delta. A Delta le llevó entre 4 y 5 meses.
La preocupación aquí y la razón por la que la comunidad internacional científica y académica está haciendo estos llamados de alerta al mundo es porque Omicron hizo lo mismo con Delta en la región norte, en la provincia del norte de Sudáfrica, en donde se encuentra Johannesburgo, hizo esto en menos de 2 semanas. Entonces, si ven, Beta era menos contagiosa, Delta más, y ahora Omicron, la evidencia que tenemos inicial es eso, que es mucho más contagiosa. Entonces, con base en los análisis genéticos, ahora lo que se ve, se puede anticipar que si alguna variante de las que hemos visto hasta ahora va a tener un impacto importante en términos de evadir la inmunidad, tanto conferida por la infección previa como la inmunidad que nos confieren las vacunas, es esta variante. Esta variante tiene 32 mutaciones en la proteína de espiga. La proteína de espiga es lo que utiliza, lo que le da el nombre de coronavirus, es decir, es esa proteína que se ve como una espiga alrededor del virus. Esto es lo que el virus utiliza para reconocer el receptor en las células que infecta. Al mutar, y casi todas las vacunas están dirigidas hacia esa proteína de espiga. Ahora, cambiando tanto la proteína de espiga, lo que el riesgo es que esos anticuerpos que generan las vacunas podrían no protegernos contra la infección producida por esta variante. Y en ese caso, ¿qué es lo recomendable, Lori-Ann? ¿Qué va a ser lo recomendable en ese caso? ¿Una tercera dosis, una cuarta dosis? ¿O esperar a que los laboratorios produzcan algo que pueda contrarrestar la morbilidad o el peligro, pues, de Omicron? Sí, en ese sentido, Pepe, hay que tener muchísimo cuidado. Ahorita, todo esto que acabo de decir se basa en la información que tenemos de los análisis de las mutaciones del virus, pero no en la vida real. Es decir, necesitamos que esto se transfiera a información real de cómo se comporta el virus ante las diferentes vacunas. Entonces, lo que no tenemos todavía, y hay que ser muy cautelosos en la forma como expresamos esto, es, se tiene el indicio de que este virus puede hacer eso mejor que cualquiera de las otras variantes, pero hay que esperar porque no sabemos hoy la magnitud de esta característica. No sabemos si esto va a impactar solo a un grupo determinado de vacunas o a todas las vacunas, si las va a impactar de una manera en donde van a volverse inservibles, lo cual es altamente improbable, pero qué tanto va a afectar la eficacia de las vacunas. Esto es algo que necesitamos ver sobre la marcha. ¿Cuánto tiempo te gusta? ¿2 semanas? Sí, tal vez entre 2 y 3 semanas podemos tener, no la información completa, pero sí ya suficiente para decir el panorama puede ser realmente catastrófico o es un panorama que sí de alguna manera podemos mitigar. Los laboratorios de Moderna y Pfizer ya están activamente haciendo pruebas al respecto y de hecho están rediseñando sus vacunas para que sean vacunas específicas contra la variante Omicron en caso de que llegara a ser necesario. Tenemos una ventaja muy grande con estas vacunas de RNA mensajero porque es muy fácil hacer los cambios en la secuencia del RNA mensajero que utilizan para generar inmunidad, en donde ahora se adecúen a las nuevas variantes. Entonces, pero hay que esperar, es decir, no sabemos todavía si esto va a ser un efecto parcial en donde quizá una dosis adicional o alguna otra situación nos podría mitigar el impacto, o si realmente se van a necesitar modificar las vacunas o incluso generar nuevas, ¿no? Pero es muy pronto para anticiparnos. Mientras llega toda esa información sólida a partir de los experimentos científicos y demás, ¿qué recomiendas hacer a las personas? Sí, mientras llega esa información es que necesitamos entender algo. Si vamos a tratar de solucionar esto cuando el problema ya está encima, es demasiado tarde para solucionar. Aquí lo que es
es ir adelante del problema, ir anticipando y siempre tratando de guardar el criterio de máxima precaución. Eso es lo más importante. Entonces, lo que necesitamos pensar ahorita es que aquí como mexicanos necesitamos tratar de retrasar en el tiempo, atrasar en el tiempo lo más que se pueda la llegada de la variante Omicron a nuestro país, si es que no está ya aquí. Podría, y eso hay que decirlo, sí podría estar ya aquí. Pero en cualquier caso, entre más detengamos la transmisión del virus y se vigilen cosas que nunca se han vigilado antes, pero si hubo una ocasión en donde esto fue importante es ahora, que se vigilen las fronteras, que se pida a quienes entran al país que muestren pruebas negativas, certificados de vacunación, y quienes vengan de algunas zonas en donde ya se propaga Omicron de forma muy predominante, pues que hagan cuarentenas antes de ingresar al país. Eso es lo que están haciendo todos los países y no hay una sola razón coherente por la cual México no lo pueda hacer también. A ver, te voy a dar dos declaraciones que hoy se hicieron en la conferencia mañanera. Bueno, una, la del presidente de la República, quien dice: no hay motivo para preocuparnos. Esto lo dijo el presidente de la República. Y previamente, el doctor Hugo López-Gatell, todo el mundo sabe quién es Hugo López-Gatell, dice que no hay evidencia científica de que Omicron, esta variante, sea más virulenta. Te pongo lo que dijo el presidente primero. No hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de riesgo, de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas, que sí hay mucha información en los medios, que no debemos de espantarnos, porque hay bastante incertidumbre, información no confirmada. Eso es lo que puedo decir. No hay todavía información sólida. Si esta variante es más peligrosa que las otras variantes, no existe eso. Es lo que dijo el presidente. Lori Ann, también López-Gatell dijo que no hay evidencia científica de que sea más virulenta. Sí, bueno, se equivoca y es realmente lamentable. Parece que no hemos aprendido nada durante 2 años de pandemia. En este país, según las cifras oficiales, que sí son oficiales, del exceso de mortalidad, se han muerto en este país más de 640,000 personas por la pandemia. No sé si después de esas cifras no hemos aprendido algo. A ver, el presidente dice que no hay razón para preocuparnos. Claro que hay razón para preocuparnos. Desde luego hay razón para preocuparnos. Es decir, si nos vamos a preocupar hasta que el problema se vea reflejado en los enfermos, en las hospitalizaciones y en las muertes, entonces ya nos preocupamos demasiado tarde, porque debemos preocuparnos hoy para evitar esos enfermos, hospitalizaciones y muertes. Y hoy es imperativo que en México tratemos de retrasar en el tiempo lo más que se pueda la propagación de esta variante. ¿Por qué? Porque llegar hoy y propagarse así como lo hizo en Sudáfrica, en 2 semanas tomó el lugar de Delta. Y si realmente es una variante que va de la inmunidad y que puede causar una enfermedad más grave, qué sé yo, si realmente esto es cierto, nos va a agarrar con el 50% de la población vacunada con esquema completo, con los adultos mayores desprotegidos sin terceras dosis, con los profesionales de la salud que fueron los primeros vacunados sin terceras dosis, los maestros que fueron vacunados con CanSino sin refuerzo. Es decir, nos agarra completamente desprotegidos. Entonces, quizá no podamos detener la llegada de la variante Omicron, quizá no podamos detener su propagación eventual, pero sí podemos retrasarlo en el tiempo para ganar tiempo, para que nuestra población tengamos una proporción más amplia de la población correctamente
protegida inmunológicamente para afrontar este posible riesgo de mejor manera. Entonces, si lo que están esperando es nos vamos a preocupar cuando ya estemos contando muertes, entonces nos preocupamos demasiado tarde. Hay que preocuparse hoy, cuando podemos detener la catástrofe o por lo menos tratar de mitigarla. Entonces, estoy completamente en desacuerdo. Con el subsecretario, a ver, sí, tiene razón. En este momento no hay evidencias de que la variante Omicron sea más agresiva o más virulenta que otras variantes. Efectivamente, no hay evidencias de que sea menos agresiva ni de que sea más agresiva. Posiblemente va a tener la misma agresividad que el resto, pero cuidado, no es solamente que sea más agresiva lo que debe preocuparnos. Una variante con la misma agresividad de Delta ha cobrado ya millones de vidas. Entonces, una variante con la misma agresividad que Delta, que ahora va a infectar 5, 6, 8 veces a más gente, significa que va a matar a más personas, sea más agresiva o no. Entonces, nos importa, desde luego, ahorita no podemos decir nada sobre su virulencia porque no tenemos datos, hay que esperar, pero no, el hecho de que sea o no más virulenta no es la única característica que nos preocupa. Nos preocupa que sea más transmisible, nos preocupa que vada la inmunidad. Todo esto nos preocupa en conjunto y, desde luego, nos preocupa no estar preparados para recibir lo que potencialmente podría llegar a ser una verdadera catástrofe. Lori Ann, te agradecemos muchísimo el compartir este análisis, esta reflexión con la audiencia que ciertamente está ocupada y preocupada. Ciertamente atentos a lo que en materia de políticas de salud pueda ejecutarse para evitar, pues, lo que tú dices, el peligro de la propagación, toda vez que, aunque no hay la certeza absoluta científica, se prevé que pueda ser más agresiva que la variante Delta, que de por sí fue sumamente o ha sido sumamente agresiva. Lori Ann, te agradecemos muchísimo este esfuerzo y estaremos en contacto si nos permites con frecuencia. Sí, desde luego, Pepe, muchas gracias. Un honor siempre estar en tu programa. Gracias. Muchas gracias. Gracias. La doctora Lori Ann Jiménez Fivy, ella es doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard.